contacto, pues lo tuve desde niña con las películas de Lola Flores. Entonces siempre tenía la inquietud y veía, como en la televisión las repetían, o luego que me llevaban al cine y veía las películas. Me llamaba mucho la atención cómo bailaban y la música, pero pues no tenía oportunidad yo porque en Morelia no había ninguna escuela ni en ninguna parte que enseñaran flamenco hasta que descubrí que en la Casa de la Cultura usted daba. Y eso fue, pues hace que más o menos 4 años. Pues yo, la verdad, yo como le dije alguna vez en una de las clases en la Casa de la Cultura, mi abuela pues era una mujer que pues prácticamente cuando dio a luz su mamá, ella quedó huérfana y la crió su abuela. Ella se crió en un pueblito del Estado de México. Ella a la edad, al parecer, creo que de 12 o 13 años, se la llevan a la Ciudad de México. Ella no hablaba español, la adoptaron unos españoles, un matrimonio de españoles. Ella trabajó como sirvienta ahí y pues prácticamente ella se crió con todas las enseñanzas, inclusive ella guisaba comida española y a ella le gustaban mucho los churumbeles. Entonces, pues obvio que ella ponía sus discos y yo ahí empecé a tener un poco de contacto con la cultura española. Pues yo más o menos fue en la prepa. Yo creo que yo he de haber tenido unos 16, 17 años, más o menos. Y fue a través propiamente de mi clase de entre historia del arte y literatura, donde en particular leíamos y analizábamos el texto de Juego y Teoría del Duende de Lorca. Y entonces entendiendo un poco o teniendo el acercamiento un poco a través de la concepción del arte español y demás, fue que de alguna manera como que hice una conexión, ¿no? Pues no sé, ahí un tanto emocional, ¿no? Un acercamiento, ¿no? Además ahí a su concepción del arte. Y fue que empecé además a partir de ahí a ir a las corridas de toros y a empaparme un poco también como del ambiente españolete, ¿no? De alguna manera. Pero en ese momento no se me había ocurrido como tal tomar clases, ¿no? De flamenco, sino lo veía desde fuera, lo admiraba, me gustaba, pero tampoco había pensado en incursionarle No en sé, es que esto. siempre me gustó verlo desde niña en las películas, en la televisión, siempre me llamó la atención la música, me gustó mucho el cante y todo eso, pero en realidad siempre pensé que no soy muy buena bailando, no tengo mucha coordinación, a eso considero, entonces se me hacía como que era muy difícil. Pues muy bonito, muy vistoso, los vestidos. Pensé que pues era un baile folclórico, en aquel tiempo de niña me gustaba, pero ya después ahora que empecé a adentrarme, pues es toda una cultura. Es toda una cultura y la práctica es una práctica en esta, como todo, mucha disciplina. Fácil no es, porque hay que tener condición física, hay que tener coordinación, hay que tener presencia y todas esas cosas se tiene que cuidar para poder decir bailo flamenco, sé bailar flamenco. Entonces es como un abismo de lo que se imagina uno a lo que ya es la práctica. Sí, bueno, yo también creo que es más difícil de cómo se ve, ¿no? De alguna manera, lo visual, ¿no? En el flamenco es muy importante, ¿no? Y como espectador, de alguna manera, todo lo que está sucediendo en el escenario, pues parece muy sencillo, ¿no? Parecen solamente ademanes o movimientos, ¿no? Aunque alcances a ver incluso la complejidad desde espectador de los zapateados, ¿no? De las escobillas y demás, ¿no? Pero ya que lo estás en práctica,
de alguna manera te das cuenta de todo lo que implica llegar a ese punto del escenario, ¿no? Y entonces todos los elementos que tienes que construir desde lo que ya mencionaba hace un momento Ruth, ¿no? O sea, en compases, ¿no? En pasos, en tiempos, en música, en palos y demás, ¿no? Entonces todo el constructo que tienes que entender para poder que se vea tan fácil, ¿no? De alguna manera. Pero, pues, también conforme vas entrándole más, ¿no? Pues también te va apasionando, creo que aún más, ¿no? Y te va permitiendo, pues, como un hambre de seguir queriendo conocer, ¿no? Nuevos palos, nueva información y adentrarte de lleno a la cultura. Oye, pues ahora sí, como dice Lalo y Ruth, pues no es lo mismo ver que hacerlo. A mí, créanme que me cuesta mucho trabajo, sobre todo en la coordinación con los zapateados. Digo, o muevo los brazos, las manos o los pies. Y se hace uno un sinfín de que ya no sabe uno ni para dónde hacerse y pues sí me cuesta mucho trabajo, inclusive ahorita que yo la veo en las clases de la Casa de la Cultura, créame que es más difícil ahorita verla por este medio que viéndola en vivo, porque sí me cuesta un poquito Ha más de sido muy trabajo, diferente. porque ya, Sí, siempre consideré que es un baile difícil. Y pues también al momento de practicarlo, me di cuenta que sí, es bastante difícil, pero el practicarlo y ahora que estuvimos con los videos, cuando recién empezó la pandemia, que estuvimos en las clases por videos y todo eso, eso y lo que investigamos y todo eso, eso me hizo darme cuenta de todo lo que hay detrás del flamenco. Aprendí muchas cosas y eso me enseñó como a quererlo, a amarlo, a mirar más. Ser elitista en el momento que el mismo flamenco va teniendo variaciones y va de empezar, por ejemplo, de las sevillanas corraleras a ir revolucionando. Entonces ya se convirtió en un arte que para conocedores, para gente que tiene dinero, que puede primeramente acudir, por ejemplo, a los grandes sitios donde se presentan los grandes artistas y tener una cultura general, por lo menos, para saber qué es lo que está viendo. Además, pues es un arte caro porque el vestuario, los instrumentos, todo en sí en conjunto es caro. Entonces ya como que no quedó para todo tipo de clases sociales. Hasta cierto punto puede ser. Yo así lo veo. Bien. Marcela. pues yo creo que el flamenco se hizo, más bien la sociedad mexicana lo hizo elitista. ¿Por qué? Porque por ser yo me imagino, ¿no? De mi punto de vista es porque mm, por ser un arte europeo, entonces la sociedad, pues como lo sabemos, desde que empezó señor Porfirio Díaz a traer todo lo europeo para acá, yo pienso que la sociedad mexicana, aparte de todo que es muy racista, por ese lado también, pues no cualquiera podía, o puede practicar flamenco. ¿Por qué? Porque las maestras o profesores que dan este arte, pues sí son muy elevadas los precios. Entonces, yo me di cuenta ahora que fui a Guadalajara hace 2 años, ¿se acuerda que fui? Yo me di cuenta que en esa escuela, pues es una escuela súper elitista porque las chicas que llegaban ahí, a esa escuela llegaban en pues camionetas, así que dice uno, pues, es pues, pura gente de dinero, ¿no?
se bajaban, ¿no? Así que la camioneta más fregada era una, ¿qué le puedo decir? No sé mucho de marcas de coches, pero pues podía ser una Suburban, que era la más amolada, y traen unos trajes con los que ensayaban, pues espectaculares, ¿no? Y pues no sé muy bien por qué se dará este tipo de elitismos dentro de la sociedad mexicana, porque igual el folclore mexicano también es caro, eh, pero no tanto como el flamenco. Entonces, pues la misma sociedad, pues así lo hizo, ¿no? Muy, muy caro en ese aspecto. Desde las clases hasta el vestuario, de hecho, pues es caro, como dice esta Ruth. Son muy caros los zapatos, los vestuarios completos. Pues coincido un poco con lo que comparten, ¿no? En particular creo que el flamenco, al ser específicamente un arte español, ¿no? Y un arte europeo, como decía hace un momento Marcela, de eso ya le da una connotación, ¿no? De alguna manera. En particular creo que hay algunos, tristemente, el arte como tal es en sí elitista, ¿no? No está accesible necesariamente para todos, ¿no? En todo momento, aunque hay artes que son en una escala más elitistas que otros, ¿no? Y por otro lado, además considero también, ¿no? O sea que en particular, ¿no? Y en ese sentido el flamenco, pues es un arte que además llega muy poco o que llega muy poco a una generalidad, ¿no? Uno usualmente lo ve muy desde lejos, ¿no? Y por ende a lo mejor llega también a la concepción de que entonces resulta ser más caro de lo que per se es, ¿no? O que de alguna manera está más distante de nosotros, ¿no? Porque digo, a lo mejor en particular Morelia es una ciudad con mucho flamenco, ¿no? O que se hace, bien o mal, se hace demasiado o con varias academias, ¿no? Que de alguna manera intentan representar esto aquí en la ciudad, pero estoy casi seguro que en el interior del estado hay muy poco acceso a él o casi nulo, ¿no? De alguna manera. Y entonces por eso es que se ve cada vez más lejano y por ende llega a una connotación un tanto más de concepción elitista, ¿no? Me da esa impresión. Es que ella me contestó que seguramente era carísimo practicar flamenco. O sea, ya muchas personas tienen esa idea y sí, sí, de alguna manera tienen razón, sí, como comentan mis compañeros, sí es difícil acceder a él en algunas partes, el vestuario es caro, también las clases a veces sí son caras también. Pues no, yo no creo que sea un arte elitista, más bien creo que, o sea, es caro más bien, ¿no? Todo esto del vestuario, a lo mejor porque como un sector muy específico de la población es quien, por lo normal, es quien practica este tipo de danza, ¿no? Que yo sí lo he visto así. En su mayoría son como, pues, eh, gente, ¿no? Que pertenece a una clase media, alta, quizá. Aquí en Morelia, eso es lo que yo he visto. Realmente sí se requiere un conocimiento teórico. La poca experiencia que yo tengo, pues no nada más es llegar y mover el pie aquí, mover la mano acá, sino que debes de saber tener un fundamento técnico y entenderlo primeramente teóricamente para poder después llevarlo a la práctica ya como un baile, como una danza, porque si no, a mí se me hacía muy complicado por eso. Y se me hace complicado todavía la práctica, pero ya a medida que he ido con la mano de usted estudiándolo más y profundizando más, entonces ya como el entender la teoría, puedo un poquito más
llegar a la práctica, desde cómo se llaman los pasos, por qué se mueve así la mano, por qué se mueve así el pie, y simplemente a la técnica para no lastimarse uno también. Pues digo, de alguna manera hay pues una diferenciación desde el tipo de técnica que se espera, ¿no? Entre lo masculino y lo femenino. Sin embargo, leía un poco el texto o el artículo que nos compartías, ¿no? De este bailador que ahorita no recuerdo su nombre, ¿no? Pero desde una irrupción incluso también, ¿no? Desde la concepción de género, donde no necesariamente esté catalogado cierto movimiento como en lo femenino o cierto movimiento como en lo masculino, y desde ahí, pues ir entendiendo que la sociedad va evolucionando y que el arte es parte de esta evolución, ¿no? Que además, en ese sentido, el arte es justo la manifestación de esta evolución, ¿no? Y entonces entender que si la concepción de género per se está cambiando, ¿no? Hacia no un encasillamiento como tal, pues permitir también que desde ahí el flamenco pueda evolucionar, incorporarlo y además incluso a lo mejor hasta potencializar estos procesos. No, yo creo que no. No, es una idea muy general la que tienen del flamenco, como el que tiene que ver, ¿no? Con España, con el vestuario pues de bolitas, ¿no? Algo muy distintivo. A lo mejor la peineta, como lo que es el vestuario tradicional del flamenco, pero más allá de eso, no creo. Ok, muy bien. Los retos más personales, pues, pues todo, maestra, porque le comentaba hace un rato, eh, para mí ha sido uno de los bailes más difíciles, por el simple hecho de la coordinación. Sí, es uno de los bailes que me ha costado mucho trabajo, porque yo durante toda mi niñez, pues bailé folclore mexicano, pues sé bailar más o menos de todo, pero flamenco sí, la verdad mis respetos, para mí ha sido un reto.